Sí, datos. Los mejores datos. Si quieres más, acá tengo muchos. Bueno, te doy este y me dices qué tal. Te va a encantar. Mi nombre es El Datos y tienes que saber esto. El terror no se escondía en los bosques ni en los hechizos oscuros. En el siglo XV, el verdadero horror no era la bruja, sino al verdugo. Las llamaron brujas y las quemaron, a menudo por su conocimiento, independencia o simplemente por ser socialmente marginadas. Antes de la medicina moderna, las mujeres eran las principales sanadoras de sus comunidades, poseían un vasto conocimiento de las plantas y sus propiedades medicinales para tratar enfermedades. Esto les confería una posición de poder, ya que podían aliviar dolores, sanar y hasta asistir partos. Muchas de las acusadas eran viudas, solteras o sin hijos, lo que las hacía económicamente independientes y las situaba fuera de la tradicional estructura familiar dominada por hombres. La caza de brujas fue la trágica consecuencia de esta demonización, una persecución de personas inocentes que sirvió como chivo expiatorio para un poder violento. Imagina el año 1650. Una tormenta azota la aldea, las cosechas se pierden, el ganado enferma, el miedo es palpable. El sacerdote del pueblo sube al púlpito y señala a una anciana. «Es su culpa», grita. «Pactó con el diablo». ¿Te unirías a la turba para arrastrarla a juicio o dudarías de la historia? La historia de la caza de brujas no es un cuento de hadas, es la paranoia que se apoderó de un continente. La herramienta más letal fue un libro, publicado en 1486 por los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Springer. Se convirtió en el manual más influyente y temido de Europa. Durante casi 3 siglos, entre los siglos XV y XVIII, Europa vivió uno de sus periodos más oscuros, marcado por la inestabilidad y el conflicto. Para las mujeres acusadas de brujería, todo comenzó con un manual de tortura y paranoia. En 1486 se publicó el Malleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas, la guía definitiva para identificar, interrogar y ejecutar a una bruja. Si una mujer tenía un lunar, era una marca del diablo. Si una vaca no daba leche, era un maleficio. El Malleus no solo legitimó la persecución, sino que la hizo metódica. Detallaba los tipos de preguntas y cómo usar la tortura para obtener confesiones. Los juicios eran una farsa. Una vez que te acusaban, la probabilidad de escapar era casi nula. La mayoría de las acusadas eran mujeres. ¿Por qué? El Malleus argumentaba que eran, por naturaleza, más crédulas y susceptibles al diablo. Las solteras, viudas y aquellas con conocimiento de hierbas eran las más vulnerables. A menudo, la historia de las brujas se centra en las víctimas anónimas, pero algunas lograron destacarse y sus relatos ofrecen grandes lecciones sobre la naturaleza humana. Agnes Sampson fue una curandera y partera escocesa, conocida como la mujer sabia de Keith en el siglo XVI. Su historia es una de las más notorias de los juicios de brujas de North Berwick. Cuando una tormenta casi destruyó el barco del rey Jacobo VI de Escocia, él se convenció de que había sido un ataque de brujas. Una sirvienta de su comunidad acusó a Agnes de brujería y, a pesar de su reputación de sanadora, fue arrestada. Su testimonio, aunque forzado, fue excepcionalmente detallado. Dijo que un grupo de brujas había intentado asesinar al rey con hechizos y pociones. Su confesión no solo la condenó a ella, sino que también implicó a docenas de personas, validando las paranoias del rey. Las mujeres acusadas de brujería eran, en muchos casos, las guardianas del conocimiento popular. Antes de la medicina moderna, eran las curanderas, parteras y herbolarias de sus comunidades. Sabían cómo usar plantas para curar. Un simple conocimiento de hierbas podía aliviar un dolor de cabeza o calmar un dolor de estómago. También eran expertas en asistir partos. Pero este conocimiento, vital para sus comunidades, se volvió sospechoso. La iglesia y la medicina organizada, dominada por hombres, veían a estas mujeres como una amenaza a su autoridad. La persecución ofrecía una falsa sensación de control y una forma de canalizar el miedo y la frustración colectiva. La iglesia fomentaba el miedo a la brujería a través de sermones que describían al diablo y a sus seguidores como una amenaza constante. Esto hizo que se persiguiera y eliminara a estas mujeres de las peores maneras. La historia de la cacería de brujas es más que un capítulo oscuro de Europa. Es un recordatorio brutal de cómo el miedo y los prejuicios pueden transformarse en crueldad y destrucción. No solo se asesinó a miles de inocentes, sino que se destruyó el conocimiento y la independencia de mujeres que en muchos casos eran las mentes más brillantes de su entorno.
En estas injusticias se manifestó lo peor de la civilización humana: la maldad, la violencia y el abuso institucionalizado, aceptado por la sociedad como una práctica para someter a la gente. La brujería se usó como una explicación sencilla para la incertidumbre y las tragedias de la época. Es crucial comprender el nivel de injusticias que se cometieron a causa de la ignorancia. El fin de la cacería de brujas llegó con un cambio de mentalidad. La Ilustración promovió la razón y el escepticismo, cuestionando las supersticiones. Sin embargo, la caza de brujas como fenómeno masivo duró aproximadamente 3 siglos, desde el siglo XV hasta el XVIII. A veces lo diferente puede parecer peligroso, pero solo se necesita una mirada profunda, sin prejuicios, para darnos cuenta de lo mucho que tenemos por aprender. Nunca sabremos cuántos problemas, enfermedades, plagas o crímenes de odio pudo haberse ahorrado la humanidad por el simple hecho de no cuestionar y vivir con miedo. Hoy en día es un tema amplio e interesante, y para muchas personas un estilo de vida que conecta con las virtudes de la naturaleza y muchos misterios inexplicables. No sé tú, pero a mí me encantó. Debería dedicarme a esto. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal.